nuestro. Bueno, vamos a ir a la palabra, así sin más. Vamos a ir a Mateo 16, capítulo 16, versículos 25. Repito, Mateo 16, versículo 25. Y vamos a ver en este sábado algo que ya lo hemos visto, ya lo he dado, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás, habíamos hablado sobre algunos dichos, unos dichos bastante fuertes de Jesús, unos duros dichos de Jesús. Habíamos hablado sobre el compromiso radical que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿sí? Que teníamos que seguir a Jesús como para dar refrescar la memoria, fue hace bastante tiempo. Seguir a Jesús, que justamente seguirlo a Él requiere un compromiso radical, ¿sí? Que muchas veces la falta de compromiso con Cristo pone en riesgo, ¿sí?, nuestra relación aún, no solamente con Él, sino también muchas veces con las personas que tenemos alrededor nuestro, ¿sí? Y obviamente cómo teníamos que practicar, ¿sí?, este compromiso radical era comprometernos a servir a Cristo, ¿no?, de todo corazón, en las buenas y aún en las malas. Pero vamos a seguir un poco con esto, ¿sí?, y más sobre algunos dichos duros de Jesús, ¿sí? No sé si alguna vez leyendo la palabra se han sorprendido, ¿no?, por algunas cosas, ¿no?, por la palabra de Dios. No sos vos solamente, ¿sí? Muchas veces Jesús justamente hablaba, decía cosas para que justamente hagan un impacto, ¿no?, para atraer la atención aún de los oyentes, de aquellos que estaban escuchándolo, ¿no? Diciendo cosas que ellos en ese tiempo jamás no esperaban que iban a escuchar, y menos de parte de Jesús. Y así muchas veces el Señor nos enseña, ¿sí? Nos enseña a nosotros sus verdades, ¿sí?, que nos ayuden a crecer espiritualmente, ¿sí? Y bueno, justamente en el día de hoy vamos a ver tres dichos que dijo Jesús, que son particularmente difíciles, ¿sí?, muchas veces de entenderlo, y también, aun cuando yo los estudiaba, cuando estaba estudiando, parece hasta difícil imaginar que Jesús los dijo, ¿no? Pero es por una razón, ¿no? Como dije, nos enseña sus profundas verdades a través de esto, porque si no causarían impacto, no creo que aprenderíamos nada, no creo que ni siquiera nos acordemos de estas cosas, ¿sí? Así que vamos a ir a la palabra, ¿sí? Mateo 16, 25, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿sí? Este es el versículo clave, ¿sí? Manténganlo ahí, ¿sí? Porque después lo vamos a volver a ver, pero para dar una intro, ¿sí?, a esto, Mateo 16, 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que estas palabras sí que nos enseñan cosas muy importantes, ¿sí? Y justamente lo que nos recalca, el nivel de compromiso que Él espera, ¿no?, de nosotros, de su pueblo, ¿sí? Y hoy vamos a ver, haciendo una mini también introducción, ¿sí?, vamos a ver que nuestro compromiso con Cristo a veces causa conflicto con los creyentes y con los no creyentes muchas veces, ¿sí? Debemos organizar también nuestra vida, ¿sí?, y poner a Cristo en primer lugar, ¿sí? Y también vamos a ver qué significa morir a nosotros mismos y por qué es necesario obedecer el llamado de Dios, y es lo que estábamos viendo hace un ratito, de lo que acabamos de leer, ¿sí?, como una pequeña intro, y vamos a ir
de vuelta, porque nos vamos a mover en la palabra, ¿sí? Lucas, ¿sí? Vamos a ir a Lucas. No se olviden, dejen ahí, pónganle un papelito, una lapicerita, ¿sí? Vamos a volver ahora, ¿sí? A ese versículo. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Y a ver el título. ¿Qué dice el título? Dice, ¿no? Sí, Jesús, causa de división. Jesús, causa de división. ¿Sí? Jesús vino a traer división. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, se me perdió. Acá. Versículo 49 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Chan, chan. Volvemos al principio. Difícil creer que lo dijo Jesús. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué Biblia es esta? No. ¿Qué significa? A ver, leyendo estos versículos. Primero el título. Jesús vino a traer división. Ahora, ¿qué significa que Jesús, ¿no? Al decir que vino a traer división? Bueno, no desesperen, ¿sí? Cuando nosotros seguimos a Jesús, ¿sí? Y yo creo que nos ha pasado, ya lo han experimentado, ¿no? Cuando nosotros seguimos a Jesús, seguirlo trae paz a nuestra vida, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Cuando nosotros experimentamos seguir a Jesús, trae paz a nuestras vidas, ¿no? Pero saben que su mensaje, ¿sí? El mensaje que Jesús trae, ¿sí? El mensaje que Jesús dice, ¿sí? Su mensaje también trae división a las personas, dependiendo en qué manera van a responder esas personas a este mensaje, ¿no? Estas reacciones ponen a menudo, ¿sí? Muchas veces, descubren, ¿sí? Los motivos del corazón de las personas cuando escuchan el mensaje de Jesús, ¿sí? Muestran también qué es lo que hay en su interior. Muestran también el interés que tienen o que pueden llegar a tener o no en una relación personal con Dios. Por eso dice que Jesús vino a traer división. Cuando Jesús vino a esta tierra y cuando Jesús imparte su mensaje, y aún cuando lo hemos escuchado o cuando leemos la palabra, ¿no? Pero Jesús en ese tiempo puso al descubierto el pecado, la hipocresía, ¿sí? En ese tiempo, aún de los líderes religiosos de ese tiempo, ¿no? Aún de los gobernantes, ¿sí? Seculares de la época. Puso al descubierto todas esas cosas, justamente porque él predicaba y decía la verdad, ¿no? Lo que causó que muchas de estas personas, ¿sí? se enojaran con él, contra él y aún de sus discípulos y de sus seguidores, ¿no? Y como dije, el mensaje de Jesús, ¿sí? Aún en ese tiempo y aún ahora es causa, ¿sí?
justamente de impacto, ¿no? Aún el mensaje obliga a las personas, ¿sí?, a tomar una decisión, ya sea para bien, seguirlo a él, o ya sea para mal, rechazarlo, ¿no? Entonces, cuando acá se dice que Jesús vino a traer división, justamente estaba tratando de preparar a sus seguidores para estas situaciones, ¿no? Que estas situaciones que se iban a encontrar como nosotros nos hemos encontrado cuando elegimos seguir a Jesús, ¿no? Ya que íbamos a encontrar a gente, o vamos a seguir encontrando a gente que no van a estar dispuestos en seguirlos, ¿no? Sabemos que ante el Evangelio, ¿sí?, las personas reaccionan de diferentes maneras, ¿no? Cuando son confrontadas con su pecado, ¿no? Y cuando se les presenta la necesidad que ellos, bueno, justamente valga la redundancia, necesitan de Dios en su vida, ¿no? Estas personas que son confrontadas, obviamente, y encima su pecado es dado a la luz, más vale que van a reaccionar de manera, ¿no?, fuerte, digamos. Las personas que quieren cambiar su manera de vivir, obviamente lo van a aceptar y van a responder bien a esto, ¿no? Pero los otros, ¿sí?, se van a rebelar. Se van a revelar mostrando justamente el enojo, ¿no? Porque quedan expuestos a sus pecados y a su manera de vivir, ¿sí?, que lleva a la muerte. Creo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Nos ha pasado encontrarnos con gente que aún predicándole la palabra se han hasta enojado, se han apartado, ¿no? Aún amigos o familia nuestra, hablándole de Jesús, de la verdad, ¿no? Obviamente sin culpar a nadie y sin señalar con el dedo porque vos estás haciendo mal, obviamente no, así no, porque no es justamente el Señor, Dios es amor, ¿no? Tenemos que hablar con amor, pero muchas veces cuando el pecado queda en evidencia, ¿sí?, las personas se enojan porque queda justamente al descubierto, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces que por ahí, me ha pasado a mí, ¿no?, seguir a Cristo o predicar la palabra, y el que no quería escuchar se ha distanciado, ¿no? Entonces Jesús, acá bien, como dije, les estaba hablando a sus discípulos en esos momentos, ¿no? Jesús iba a venir a traer división, ¿sí? Y porque algunas personas se enojan, ¿no?, a escuchar a Jesús o escuchar de Jesús, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que responder a estas situaciones, ¿no? Muchas personas, aún los cristianos, ¿eh?, aún los cristianos no están dispuestas a comprometerse con los mandatos de Jesús. Suele pasar. Aquellos los que no conocen, ¿sí?, o los que primero apenas escuchan la palabra de Dios, y aún los cristianos no están dispuestos a comprometerse a sus mandatos completamente, ¿no? Aún algunas personas lo ven a Jesús como un maestro amoroso, ¿no?, como un maestro, como Dios es amor, ¿no?, todo me va a ir bien, todo color de rosa, la vida del cristiano, ¿no? Jesús, haga lo que haga, siempre me va a perdonar, ¿no? Pero lo que ellos no entienden es que Él va a juzgar el pecado, ¿sí? Justamente Él nos ama, pero lo que no puede aceptar es el pecado, ¿no? Y, y seguirlo, ¿no?, significa cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, no sé, mientras debemos ser amables, ¿no?, comprensivos, ¿no? Pero aún Jesús lo que espera de nosotros es que nosotros seamos honestos, ¿sí?, en lo que realmente
implica tener una relación personal con Él, en lo que realmente implica tener una comunión con Él, ¿no? No tenemos que complicar, por una manera de decirlo, complicar la salvación para que las personas piensen que la salvación está afuera de su alcance, ¿no? Como condicionada, ¿no? En el momento que nosotros tengamos que predicar, ¿no? O presentarle la salvación al que no lo conoce. Pero no va a ser posible compartir acerca de Jesús sin, obviamente, correr el riesgo de causar división entre las personas, de causar división aún con nuestra propia familia, ¿no? Y muchas veces, como dije, esto va a pasar, ¿sí? Se va a presentar, ¿sí? Le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿No? Justamente es porque expone el pecado, Jesús expone nuestro pecado, ¿sí? Llevándonos a sí o sí tomar una decisión. ¿Viste? Cuando dice, la verdad los hará libres, una vez que se nos ha hecho impartida la verdad, no hay vuelta atrás, ¿no? Y nos hace tomar sí o sí una decisión, ¿no? Nos hace sí o sí tomar una decisión, no podemos ser gris, ¿no? Es blanco o es negro, ¿sí? Es seguirlo o rechazarlo, no hay un punto medio, no hay una zona gris, ¿sí? Es sí o rechazarlo, ¿no? Aún con esta decisión de seguirlo, sí puede, como dije, ocasionar aún conflictos con nuestros amigos o con nuestra familia, pero nosotros, sí, siendo cristianos, tenemos que ponernos firmes, ¿sí? No discutir, obviamente, pero tenemos que ponernos firmes ante el Evangelio, ¿sí? Aún sin importar las consecuencias. Muchas veces nos va a pasar, como dije, no tenemos que tener miedo, ¿sí? De cuando nosotros hablemos, ¿sí? De qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque tenemos que tener esa firmeza, ¿no? Esa seguridad que nos da el Señor, ¿sí? En el momento de dar la palabra, no esconderlo, ¿sí? Como dice su palabra, no se puede esconder la luz en un cajoncito, ¿no? No, tenemos que tener esa postura firme, ¿sí? Tenemos, sí, que compartir, porque encima nos lo ha mandado el Señor, tenemos que compartir con los demás el mensaje de la salvación, ¿sí? El mensaje de la vida eterna, ¿sí? Así que, como dije, muchas veces Jesús vino a traer división, ¿sí? Aún con las palabras que Jesús dice en estos versículos, nos pueden parecer extrañas, ¿no? Porque justamente aún en la palabra dice que Él es llamado príncipe de paz, ¿no? Y nos dice que aún que nosotros que seamos pacificadores, ¿no? Pero, como dije, su mensaje es tan confrontativo, es tanto que da el impacto que justamente va a ofender a algunas personas, ¿sí? Porque justamente pone en evidencia el pecado, pone en evidencia su error, ¿no? Y como dije, a pesar de que nosotros sabemos que Jesús vino a traer salvación, ¿no? Su venida a esta tierra también trae juicio, ¿sí? Además de traer salvación, trae juicio. Y como dije, no hay un término medio, no hay una zona gris, ¿sí? Cuando se toma una decisión, o es sí o es rechazarlo, ¿no? Una persona que está a favor, ¿sí? De él, o una que está en contra,
¿sí? Y aún aquellos que rechazan a Jesús y la oferta de la salvación, ¿sí? Van a ser juzgados. Y dice, dure y eternamente, aún dice la palabra. Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Y aún hay que, aún como dije, nosotros los cristianos, ¿sí? Ojo, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a comprometernos, ¿sí? En los mandatos de Jesús. No hay zona gris, no hay un punto medio, ¿sí? Así que el punto número 1, ¿sí? Era Jesús vino a traer división. Veamos ahora el punto número 2, ¿sí? Otro de los dichos de Jesús. Vamos a ir a... Nos vamos a quedar en Lucas, vamos a ir unos capítulos antes. Capítulo 9 de Lucas. ¿Estoy grabando? Sí. Lucas 9, versículos 57 al 62. Versículo 57 al 62. Dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra vez, difícil pensar que esto lo dijo Jesús, pero lo dijo y lo dijo por una razón, por algo, ¿sí? En especial, ¿sí? Ahora dice, ¿por qué piensan ustedes, ¿no? Al leer estos versículos, que Jesús fue un poco indiferente, ¿no? Como que parecía como que no le importó, ¿no? Porque acá vemos a 3 hombres que le están hablando. Vamos a ir primero al que dice que Jesús le dijo que no podía ir a sepultar a su padre, ¿no? Si quería ser un discípulo. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús fue como que parecía que no le importara o que fue indiferente, ¿no? Aunque parece, ¿no?, que Jesús estaba diciéndole al hombre que no podía ir al funeral de su padre, ¿sí? Como dije, hay algo más profundo que lo que quería decir, ¿sí? En estas palabras. En ese tiempo, ¿sí? En esos tiempos antiguos, en el tiempo de Jesús, eh, en la época de la Biblia, en su cultura, ¿sí? La persona judía, ¿sí? Requería, tenía que, ¿sí?, cuidar a sus padres cuando estos tengan edad avanzada, ¿no? Que ya eran viejitos. Tenían que cuidar a sus padres, ¿sí? Porque eran parte de su cultura, parte de lo que ellos hacían, ¿sí? Y luego cuando fallecían, ¿sí? Le tenían que dar una sepultura apropiada, ¿sí? Era parte de lo que ellos acostumbraban a hacer, ¿no? El hijo cuidaba de sus padres, ¿sí?, en edad avanzada, y después cuando fallecían les daba la sepultura apropiada, ¿no? Se piensa, ¿sí?, aún, ¿sí?, que en esta situación, ¿sí?, es muy probable que el padre, ¿sí?, de este hombre todavía estaba vivo, ¿sí? Pero una persona de edad avanzada, ¿no? Como dije, ya era viejito, pero todavía estaba vivo. Entonces seguramente, ¿sí?,
este hombre, ¿sí? que se encontró con Jesús, ¿sí? Estaba luchando en su interior, ¿sí? con su prioridad, ¿no? Y su responsabilidad, ¿sí? De ese tiempo, ¿no? Que él tenía que hacer, ¿no? Como parte de su cultura, como parte de sus costumbres, ¿no? Entonces, es muy probable, sí, que este hombre se encontrara en esa duda de tengo esta prioridad o tengo esta responsabilidad, que no está mal, ¿sí? Pero en su corazón, ¿sí? En su corazón no estaba dispuesto a servir a Jesús, no estaba en primer lugar, ¿sí? Servir a Jesús, ¿sí? Fue más como una reacción, porque si nosotros leemos un poquito más antes, ¿no? Fue como una reacción, ¿sí? Emotiva, como que lo conmovió, ¿sí? Al ver a Jesús, ¿no? El maestro y sanador, ¿sí? En ese tiempo. Estaba conmovido, pero fue una reacción de sus propias emociones, pero en su corazón le pesaban más esas prioridades y esas responsabilidades, ¿no? Por eso también Jesús le dice, no, porque sabía, pensaba, ¿no? Que sí, se volvía a su casa, ¿no? Esperaba que su papá, que todavía estaba vivo, pasen los años, una vez que ya fallecía, ¿no? Eh, eh, le diera la sepultura, y puede ser que aún tenga familiares, o que todavía, como dije, estaba medio que no sabía, que dudaba que sí o no, ¿no? En su corazón, ¿no? Es muy probable que como que lo piense por segunda, tercera o cuarta, quinta vez, ¿no? El seguir a Jesús. Por eso Jesús le dice, no, le dice, ¿sí? Deja que los muertos, ¿no? Entierren a sus muertos, le dice, ¿sí? Entonces, vemos acá, ¿sí? No que fue porque era malo, ¿no? Ay, Jesús, qué malo, ¿cómo le vas a decir eso? No, sino que fue porque este hombre tenía una falta de disposición, ¿sí? No estaba en primer lugar, ¿sí? Había tenido una reacción más por emoción, porque se le conmovió el corazón, ¿no? Pero no estaba en su corazón ese total compromiso, ¿no? Esa disposición, tenía esa falta de disposición, ¿no? De tener un compromiso hacia Jesús, ¿no? Eh, Claramente Jesús dejó en claro, diciendo esto, ¿no? Que seguirlo a Él tiene que ser la más alta prioridad, ¿no? Ni siquiera aún las cosas buenas o las cosas importantes, ¿sí? Como era en este tiempo, ¿sí? Tiene que ocupar el primer lugar, porque el primer lugar tiene que ser el de Jesús, ¿sí? Aún las cosas buenas o las cosas importantes no pueden estar, ¿sí? Antes que Jesús. Él tiene que estar en primer lugar, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, no es que descuidamos todas las cosas de más, ¿no? No, cuando nosotros ponemos a Él en primer lugar, Dios es tan fiel y Él tiene tanto amor para con sus hijos, que Él va a ordenar y Él va a acomodar las cosas, ¿sí? ¿Acaso vos te crees que Dios te va a dejar así en la nada? ¿Que Dios quiere que vos lo sigas y que Él necesita la adoración? ¿O que necesita los seguidores que trabajen para Él a pesar de, y no me importa del resto de tu vida? ¿O no me importa todas las cosas que amás y todas las cosas que querés? No, no es así. Aún Jesús dejó muy en claro eh, con estos otros dos hombres que venían, ¿no? Que también leímos, ¿sí? Las respuestas, ¿sí? Dejó muy claro las respuestas de estos dos hombres en estos versículos, ¿sí? Él les hizo acordar, les recordó, ¿sí? Que primero tenían que seguirlo a él, ¿sí? Aún, bueno, no me voy a adelantar. Ya me iba a adelantar, ¿no? Pero, así que
volvamos un poquito más a estos versículos, a ver qué era lo que decían los otros dos, ¿sí? ¿Por qué creemos que estos hombres, ¿sí? Estaban tratando, qué es lo que le estaban tratando de decir a Jesús, ¿no? El primero vamos a repasar, ¿sí? Había dicho, ¿sí? Quería seguirlo a Jesús, ¿sí? A donde quiera, ¿sí? Jesús le respondió que seguirlo a él significaba una manera aún difícil de vivir, llenas de sacrificio, ¿sí? Aunque lo material no debía importarlo más que servir a Dios, ¿sí? El segundo hombre estaba dividido entre Jesús y otras responsabilidades de la vida, y Jesús le respondió que seguirlo a él tiene que ser la mayor prioridad. Y después tenemos al tercer hombre, ¿sí? Que parecía medio como que luchaba con dejar su vida atrás, ¿no? Su vida anterior atrás, ¿no? Pero aún Jesús dijo que debemos estar dispuestos a dejar todo atrás, no solamente los pecados, sino que también las cosas buenas, ¿sí? Eh, como dije, Dios dejó muy en claro las respuestas de estos hombres, ¿no? En estos versículos. Le recordó que tenían que seguirlo a Él, que muchas veces seguirlo a Él iba a significar sacrificar aún los placeres de la vida, ¿no? Eh, Aún en el tercer hombre que parecía no estar muy dispuesto, como dije, a dejar su vida atrás, su vida anterior atrás, ¿no? O ciertas partes de su vida, ¿sí? Jesús le respondió que teníamos que estar dispuestos a dejar todo atrás, no una parte, no una partecita. Sí, Señor, yo te entrego todo lo que soy, pero esto no, porque esto es mío y a mí me gusta. No, ¿sí? Si bien no es malo, ¿sí? Disfrutar de las cosas de la vida, ¿no? O como dije, tener responsabilidades y estas responsabilidades y prioridades, ¿no? No es malo, ¿sí? Pero tenemos que estar preparados y dispuestos para hacer lo que sea necesario para poder seguir a Jesús, ¿sí? No podemos aún asumir que nosotros siendo sus hijos, siendo cristianos, siendo sus seguidores, nos merecemos cosas buenas. Yo porque soy bueno, yo porque leo la palabra, me merezco todo lo bueno. Yo porque soy su hijo y soy obediente, me merezco todo lo bueno. No podemos decir esas cosas, ¿sí? Solamente, como dije, la vida cristiana creo que es la más difícil, el camino más difícil que podemos seguir, ¿no? Pero como dije, cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, Dios es fiel, ¿sí? Y Él va a ordenar todas las cosas. Y Él aún toma en cuenta nuestros deseos y nuestros anhelos y las cosas que nos importan y la gente que nos importa, obviamente, ¿sí? Y Él lo acomoda todo, ¿sí? Él aún conoce nuestro futuro, como dije, Él conoce el deseo de nuestro corazón. Y Él es fiel y nos va a ayudar aún a cumplir nuestras metas, ¿sí? O a cumplir, como dije, los deseos de nuestro corazón, pero Dios tiene que ser nuestra prioridad y nuestra disposición. Él tiene que ocupar el primer lugar, ¿sí? Ahora, ¿qué significa mirar hacia atrás? ¿Sí? Para una persona que se compromete a seguir a Cristo, ¿sí? Dice en el versículo 62, lo vuelvo a leer, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dijo que no es apta, ¿sí? Para el reino de Dios?
bueno, el compromiso que nosotros hacemos con Jesús, ¿sí? De servirle, de seguirlo, ¿sí? Muchas veces es un compromiso que muy pocos lo entienden, porque es un compromiso eterno y es un compromiso total. Como dije, no puedo decir yo te sigo, yo te entrego todo lo que soy, pero esto no. Nuestra mirada no está, no tiene tampoco, no está en las cosas de esta tierra, tampoco tiene que estar en esta tierra, ¿sí? Sino que nuestra mirada tiene que estar en la necesidad que otros tienen de ser salvos. Porque el Señor nos mandó a esta tierra con un propósito, y era de predicar su palabra, ¿no? Y ser instrumentos útiles en sus manos, ¿no? Como dije, muchas veces es necesario seguir a Jesús. Como dije, muchos no entienden el compromiso eterno. Tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad, dispuestos a seguir su camino y todo lo que lleva a seguir su camino y obedecerlo, ¿sí? Jesús no nos rechaza porque tengamos dudas, ¿sí? O no nos rechaza porque a veces no cumplimos con nuestro compromiso con Él, porque Él nos ama, Él nos espera todas las veces con los brazos abiertos, cuando muchas veces nos equivocamos, ¿no? Él no nos rechaza, ¿sí? Pero si nosotros dejamos a propósito, si nosotros dejamos que otras cosas tengan más prioridad, ¿sí? O que otras cosas ocupen el primer lugar a propósito que el llamado de Dios, entonces nuestra vida cristiana va a tener un poco impacto. Aún en nuestra relación con Dios. Si nosotros no lo ponemos en primer lugar, nos vamos a perder de muchas cosas. De muchas cosas. Como dije, Jesús no nos rechaza, ¿sí? Si no cumplimos nuestro compromiso con Él. Si no nos rechaza porque a veces tenemos dudas. Pero si nosotros a propósito lo sacamos del primer lugar o ocupamos ese primer lugar con otras cosas, entonces ahí sí se va a poner difícil la cosa. No porque, como dije, no porque Jesús te va a castigar, ¿no? Sino porque nos vamos a perder muchas de sus promesas, nos vamos a perder muchas de sus bendiciones. Nuestra vida cristiana tendrá poco impacto eterno. Así que el punto número 1, repito, Jesús vino a traer división. Punto número 2, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Y todo lo que conlleva y lo que acabo de explicar, ¿sí? En estos versículos, ¿sí? Y el punto número 3, el dicho, ¿sí? Número 3 de Jesús. Vamos a ir a Mateo, ¿sí? Vamos a volver, mejor dicho. Mateo 16. Mateo capítulo 16. Y ahora sí vamos a leer del 21 al 23. Mateo 16,
21 al 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a parar, vamos a leer un poquito más, pero quiero ver esto. Otra vez. Ay, ay, ay. Jesús. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús fue tan duro con Pedro? ¿No? Cuando Pedro le dijo que lo tomó aparte y le dijo, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué pensamos, o por qué piensan ustedes que Jesús fue duro con Pedro? Bueno, justamente Pedro le estaba discutiendo, ¿sí? Estaba discutiendo con Jesús que él no tenía por qué sufrir, porque él no tenía por qué morir, ¿sí? Obviamente Pedro tenía buenas intenciones, porque Pedro amaba, ¿no?, a Jesús, ¿no? Pero Pedro no entendía, no comprendía la obra redentora, ¿sí? La obra que tenía que hacer, la misión, ¿no?, que Jesús vino a hacer en esta tierra, ¿no? No entendía qué tan importante era, ¿no? Esto. Pedro tuvo que cambiar su manera de pensar acerca de la misión de Jesús y entender el significado de seguirlo, ¿sí? Ahora vamos a leer el 24 y el 25 juntos, ¿sí? 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y volvemos al versículo 25. ¿Qué significó? ¿Qué significa que Jesús, qué significa Jesús cuando dice que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo? ¿No? Significa que no importa lo que estemos pasando en este mismo momento. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, qué tan difícil muchas veces se pone, sino que tenemos que seguirlo sin poner ninguna excusa. Ay, pero es difícil. Ay, pero estamos en pandemia. Ay, pero no me alcanza la plata. Vivimos en el mundo. Muchas cosas van a pasar. Pero no importa lo que estemos atravesando en este mismo momento. Tenemos que seguir, debemos seguir a Jesús sin poner ninguna excusa. Y dice una cosa muy importante. Dice, tomar una cruz, dice, ¿no? Tome su cruz. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar una cruz. ¿Qué significa tomar una cruz? Bueno, en la época del Nuevo Testamento, ¿sí?, tomar una cruz era señal de muerte, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Jesús acá, que para vivir para Jesús, para seguirlo, tenemos que morir a nuestro yo. Morir mi yo. ¿Y cuál es mi yo? Bueno, mi yo son mis deseos, lo que yo quiero. Ahí Ruth me está diciendo algo.
lo que yo quiero, mis deseos, mi voluntad, hacer lo que yo quiero, ¿no? Para poder seguirlo, para poder vivir para Jesús, tenemos que morir a nuestro yo. ¿Por qué Jesús dijo que tenemos que perder nuestra vida para encontrarla? En el versículo 25, lo vuelvo a leer, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que nosotros perder nuestra vida para poder encontrarla? ¿No? ¿Qué significa? Bueno, como dije, significa que tenemos que morir al yo, ¿sí? Como dije, estamos en este mundo y las cosas que hacemos en este mundo son naturales para nosotros, ¿no? Pero al conocer a Jesús, entendemos que hay muchísimo más que las cosas pasajeras, porque las cosas de este mundo son pasajeras, no nos las podemos llevar al cielo, ¿no? Entendemos que hay mucho más en Jesús, seguirlo a Él, que las cosas pasajeras, que las cosas naturales. Por eso dice que tenemos que perder nuestra vida para encontrarla. ¿Sí? Debemos dejar nuestra vieja manera de vivir para poder ganar la vida eterna, para poder encontrar la vida eterna. Debemos dejar que Dios nos guíe a encontrarla, ¿sí? Aún encontrar nuestra nueva vida, ¿sí? Nuestros nuevos planes y nuestros nuevos propósitos. Dios, como dije hace un ratito, Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿sí? Él no nos va a dar cosas que nosotros odiamos o no nos gusta. A veces, medio porque somos cabezotas duras, ¿no? Pero que no nos gusta. No quiero hacer esto. Pero nos va a dar, ¿sí? Una nueva vida con nuevos planes, con nuevos propósitos, ¿sí? Algo lindo, ¿sí? Como dije, Él nos ama y Él es fiel, ¿sí? No es que porque nosotros lo seguimos, ¿sí? No le importa qué es lo que nos pasa a nosotros en el camino, ¿no? No, Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos justamente tomar esa cruz y seguirlo, negarse a mí mismo, yo me niego a mí misma, tomo esa cruz y lo sigo, ¿sí? Entonces yo me dejo, ¿sí? Que Dios me guíe a encontrar ese nuevo propósito, esa nueva vida, ¿sí? Llena de planes y de cosas, aún de cosas que ni siquiera te podés llegar a imaginar, ¿no? Seguir a Jesús no es una carga, ¿sí? No es una carga. Es disponer nuestro corazón para seguirlo, es disponer aún nuestro servicio, tener esa disposición en nuestros corazones, en nuestras vidas, poder seguirlo, ¿sí? Dejar todas aquellas cosas que justamente no nos dejan hacerlo. Seguir a Jesús tiene que ser nuestra prioridad, nuestra prioridad. Seguir a Jesús tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, ¿sí? Y aún nuestra confianza tiene que estar en Él, porque como dije, Él es tan fiel que nos va a ordenar en nuestra vida, Él aún te va a dar un propósito, Él aún te va a dar, no sé, una profesión, ¿sí? Él aún va a usar tus dones y tus talentos, ¿sí? Para aún nuestro sustento,
¿sí? Él acomoda todas las cosas. Él no nos va a dejar. Seguir a Jesús trae una gran bendición. Sea que nos llame al ministerio de tiempo completo, o aún nos use, no sé, en una oficina o en un negocio propio, ¿sí? Seguir a Jesús trae gran bendición, sea por donde sea que Él te va a usar, pero que te use y que te dejes usar. Instrumentos útiles en sus manos, ¿sí? Muchas veces, como dije, vamos a experimentar conflictos o divisiones, ¿sí? Cuando nosotros tomamos esa postura firme, ¿no? De seguirlo a Jesús. Y muchas veces vamos a tener que sacrificar incluso las cosas buenas, ¿no? Actividades, no sé, actividades que me gustan, o actividades con la familia, o voy a tener que sacrificar, no sé, actividades, no sé, salir a pasear a no sé dónde por un culto, por leer la palabra con el grupo de la iglesia, ¿no? O aún amistades, muchas veces, ¿sí? Muchas cosas buenas vamos a tener que, aún un trabajo, muchas veces vamos a tener que sacrificar, como dije, incluso las cosas buenas, debido a nuestro compromiso con Jesús, ¿no? Aún nos va a llevar a las consecuencias, ¿no? De tener un compromiso, ¿sí? Las consecuencias que nos pueden llevar tener un compromiso a medias, medio gris, tibio con Jesús, ¿no? Ojo con eso, ¿sí? Como dice en el versículo, ¿sí? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Aún después de que somos salvos y seguimos a Jesús y nosotros aprendemos a obedecer nuestros mandamientos, ¿sí? Jesús nos cambia. La vez pasada habíamos hablado de que Jesús nos transforma completamente, ¿no? Jesús nos cambia aún, y comenzamos a vivir una vida completamente distinta, ¿no? Antes, cuando vivíamos de acuerdo a nuestra propia satisfacción, a lo que nosotros queríamos, ahora vivimos para satisfacerlo a Él, ¿sí? Y vivimos en su nombre, ¿sí? Aún en Mateo muchas veces Jesús afirma, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, Él no nos va a dejar, Él nunca nos va a soltar. Cuando nosotros nos comprometemos 100% y lo ponemos en primer lugar, aún a pesar de todo lo que significa, ¿no? Seguirlo a Él. Amén. Que podamos seguirlo, que podamos tener este compromiso radical, aún discipulado radical, ¿no? Predicar su palabra, ¿no? A pesar de que se convierta en prioridad, en el número uno en nuestras vidas, ¿sí? En el primer lugar, que sea de Jesús. Amén. Amén. ¿Oramos? Amén. Señor Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos amás, te damos gracias porque aún, Señor, viniste a esta tierra por la salvación de cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias porque vos nos hablás, Señor, con tanto amor, porque vos sos tan fiel, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tus planes son
más grandes, Señor, y más maravillosos, Señor, los que nosotros pensamos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, ya que tu palabra ha sido impartida, Señor, que podamos guardarla en nuestro corazón, Señor, que te podamos seguir, Señor, a ti y aún todo lo que implica seguir tus caminos, Señor, aún, Señor, las consecuencias que pueden llevar, Señor, a, a seguirte, Señor, como decíamos, a medias, Señor, que podamos, Señor, comprometernos totalmente con vos, Señor, que, Señor, aún no sea nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, Señor, que, como dice tu palabra, Señor, que nos podamos negar a nosotros mismos, tomar esa cruz y seguirte, Señor. Que podamos encontrar, Señor, esa nueva vida en ti, Señor. Aún, Señor, te damos gracias porque sos fiel, porque nos amás, porque nos bendecís, Señor. Y cuando nosotros nos comprometemos totalmente con vos, lo dice tu palabra, Señor, vos vas a acomodar todas las cosas, Señor. Vos sos fiel, Señor. Vos nos amás y vos te interesás por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papá. Señor, te entregamos nuestro corazón, todo lo que somos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Padre, para que vos hagas con ellas, Señor, lo que vos quieras, para que podamos ser, Señor, instrumentos útiles en tus manos, Señor. Aún, Señor, en los momentos, Señor, cuando las cosas se vienen difíciles, cuando, Señor, aún hay gente que se levante, Señor, en contra, Señor, de nosotros, aún, Señor, cuando se levante en contra de tu evangelio, de tu palabra, Señor, cuando nosotros tengamos que impartirla, Señor, que vos nos acompañes, Señor. Y aún, Señor, así tomamos la cruz, Señor, ponemos nuestros ojos fijos en ti, Señor, y seguimos caminando hacia ti, Señor. Que podamos ser luz, Señor, en esta tierra, Señor. Te pedimos que nos guardes a cada uno de nosotros, guarda a mis hermanos, Señor, bendícelos, Señor, acompáñanos en el día de hoy, Señor, en esta noche, Señor, lo que resta de la noche, y aún mañana cuando nos levantemos, Señor, que tu presencia, Señor, siga con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que nos das, por tu fidelidad, por tus bendiciones, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga.